del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 24 al 31. Versículos del 24 al 31. Comenzando en el versículo 24, dice la palabra de Dios: cada uno, hermanos, en el estado que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. ¿Que hará bien el hombre en quedarse como está? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y sobre este texto, Señor, te pedimos Todopoderoso la iluminación, Señor, el auxilio de tu Santo Espíritu, para que podamos entender, Señor, lo que Pablo está diciendo, inspirado por ti, bendito Dios, Señor, y que su palabra, Señor, sea bien explicada y bien aplicada a cada uno en sus circunstancias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Bueno, estos son textos de la palabra de Dios que de alguna manera suscitan controversia, ¿verdad? Discusión, suscitan discusión. Son textos en los que algunas veces algunas personas podrían decir: bueno, ¿y Pablo por qué no se calló? ¿Por qué dijo eso, verdad? ¿Por qué Pablo dijo eso? Curioso, ¿verdad? Pablo ha aconsejado mucho sobre el matrimonio, También Pablo aconsejó sobre la separación matrimonial. Y en la parte que nos aconseja hoy, ¿a quién está aconsejando? A los solteros. Pablo está aconsejando a los solteros. Tenemos que mirar esta escritura, desde la perspectiva de Pablo. Esta escritura hay que mirarla desde el punto de vista del apóstol Pablo. Pablo estaba esperando que en cualquier momento Jesucristo regresara. Para Pablo de Tarso era inminente la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo está escribiendo esto en ese momento bajo esa perspectiva. Que Jesucristo iba a regresar en cualquier momento. Fijaros, en la primera parte del versículo 29, en la versión Dios habla hoy, Pablo dice: hermanos, lo que quiero decir es esto: nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo. ¿Y nos queda poco tiempo para qué? Para cumplir el mandato del Señor. ¿Y cuál era el mandato del Señor? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como Pablo pensaba que para la venida del Señor quedaba poco tiempo, y él era uno de los que manifiesta en su carta que cuando el Señor viniese, él sería transformado porque él no habría muerto, y los que no hayamos dormido, dice Pablo, seremos transformados. Pablo pensaba que a él le iba a pillar la venida del Señor aún estando vivo. Entonces,
todas esas cosas que Pablo las está diciendo, las está exponiendo desde la urgencia de cumplir con el mandato del Señor. Y hay que decir que es lógico que desde este punto de vista Pablo le diese mucho más importancia al mandato del Señor de extender su reino que a cualquier tipo de situación humana en cuanto a estado civil o social. Para Pablo era mucho más importante cumplir con nuestra primera obligación como cristianos, que es la de extender el reino de Dios. Todo lo demás queda en segundo lugar. Todo afán que el creyente tuviera por encima de su responsabilidad de predicar el Evangelio, le entorpecería en su cometido. Eso es lo que Pablo con toda claridad está diciendo. Toda responsabilidad que tú tengas te va a entorpecer en ese cometido. El apóstol sentía como urgente sobre cualquier cosa la predicación del Evangelio. Por eso vemos lo que dice en el versículo 24, el apóstol. Dice: cada uno, hermanos, en el sentido que fue llamado, así permanezca para con Dios. Existe un comportamiento antibíblico, pero tenemos que decir que los creyentes en ocasiones vivimos más afanados por las cosas de este mundo que por el reino de Dios. Y no me refiero a la inmoralidad. No me estoy refiriendo a la inmoralidad, pero sí a veces ponemos más afán en cosas como la vida profesional. Hay personas que para ellos el trabajo es lo más importante. Ocupan demasiado tiempo, no dejan lugar a dedicarse a la extensión del reino. También para muchas personas la situación económica también es muy importante, es decir, hacen todo lo posible para amasar dinero. Y también el estado civil, ¿no? Casado o soltero. Es cierto que en las iglesias hay mucho casamentero y casamentera que aconsejan a las solteras y a los solteros que se casen. Así como pensando que la soltería es una situación anormal. Y ser soltero o soltera es tan normal como estar casado o casada. Y muchas veces le aconsejan a que adquieran una situación, y para qué vamos a engañarnos, una situación que crea muchos conflictos y dificultades importantes. Y muchos ratos de infelicidad, y sobre todo por el egoísmo de las personas que conforman lo que es el matrimonio. Yo siempre he dicho que cuando en un matrimonio hay una situación descompensada, la responsabilidad en la mayor parte recae sobre el esposo, más que sobre la esposa. ¿Por qué? Porque la mujer, dado el sentimiento de maternidad, tiene una actitud más sacrificada que el esposo. Y siempre se descompensa por parte del esposo, que somos menos conscientes de nuestras responsabilidades con respecto a la situación matrimonial y en el trato con nuestra esposa. No la vemos como una persona como igual, con su opinión, con su forma de pensar, con su DNI personal intransferible, y no contamos con sus opiniones a la hora de tomar decisiones. Pero desgraciadamente en la iglesia las más casamenteras son las hermanas, que de alguna manera insisten a las jovencitas a que contraigan un estado civil en la que esta persona que está aconsejando ha habido momentos en que lo ha pasado muy mal. Y sabe que eso trae graves conflictos en la vida de esa persona y con respecto a su vida espiritual. Por eso en estos casos nosotros tendríamos que de alguna manera eximirnos de tomar de dar ese tipo de consejos, sino que cada uno haga lo que crea que tiene que hacer.
Es como yo a mí, ¿me caso o no me caso? Decide bien con quién te vas a casar. Ahora, si te casas o no te casas, lo decides tú. Voy a tener un hijo, eso lo decides tú. Yo no te diré nunca, ten un hijo. Eso lo decides tú. Es decir, son cosas que nosotros deberíamos de decidirnos de aconsejar a ese respecto. Porque sabemos lo que conlleva, y aquellas personas que llevamos años casados sabemos lo que conlleva un matrimonio. Y que un matrimonio no es feliz permanentemente. Eso del matrimonio perfecto no existe. No existe. ¿Sabéis el chiste de aquella mujer que llevaba ya 40 y tantos años de su vida soltera, ¿verdad? Era arquitecto y va a un mercado de Nueva York a comprar antigüedades y compró esas lámparas de aceites parecidas a la lámpara de Aladino, ¿verdad? Y entonces aparece el genio cuando ella la está limpiando. Era una mujer perfeccionista, no quería verla con esa situación de antigüedad, y la limpia con el algodón mágico. A esto sale el genio, y le dice que pida 2 deseos por haberlos sacado después de 500 años dentro de la lámpara. Ella era arquitecto y le dice al genio: quiero un puente de Nueva York a Londres. Y le dice el genio: oye chica, tú estás loca. 11.000 kilómetros, fosas abisales. No, pide otra cosa, que ya nada más que te queda un deseo. Y dice ella: quiero un hombre alto, fuerte, guapo, que cumpla bien como esposo, que sepa escuchar. Y le dice el genio: ¿cómo querías el puente? ¿Cómo quería el puente? No existe el matrimonio perfecto. Bueno, importantísimo que el creyente vea solamente como prioridad en su vida extender el reino de Dios. El resto hay que dejarlo en manos del Señor y no intentar cambiar ni su estado social ni su estado civil. Eso lo hará Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay un mandamiento del Señor, hay un mandamiento del Señor de poner en orden nuestras prioridades. Vamos a buscar Mateo 6, del 32 al 33. Mateo 6, del 32 al 33. Dice la palabra de Dios: aquellos que se afanan, ¿no? Como dice, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, es decir, los que están continuamente preocupados por las cosas materiales. Dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, todo esto que a lo que Cristo se estaba refiriendo es responsabilidad no nuestra, sino de nuestro Padre Celestial. Es su responsabilidad el proveer para nosotros este tipo de cosas. Por supuesto que normalmente lo hace a través de un trabajo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos están diciendo ahí? Que tenemos que buscar primero el reino de Dios y después la forma de vida del reino. Es decir, extender el reino de Dios. ¿Cuántas veces oímos estas palabras de nuestro Maestro? Y qué pocas veces ponemos atención a ello. Muchas veces nos afanamos en tantas cosas que nos olvidamos de las palabras que nos está dirigiendo ahí nuestro Maestro. Y esa es palabra de Dios. Como decía al principio, Pablo va a dar un consejo a los solteros o a las solteras. En el versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes, es decir, a las doncellas, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Cuando Pablo está diciendo no tengo mandamiento del Señor,
es porque Pablo hace una aclaración, que sobre este asunto Jesucristo no se había pronunciado nunca. Cristo no había dicho nunca nada de esto. Nunca había dicho nada de esto. Pero el apóstol quiere que sus palabras sean tenidas en cuenta por los corintios y que las recibieran como consejos de parte del Señor. Dice el apóstol Pablo, dice, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Una necesidad que apremia, una necesidad que tenemos que hacer urgentemente es la de extender el reino. Esa es nuestra primera necesidad. No casarnos. Nuestra primera necesidad y en lo que tenemos que implicarnos en cuerpo, alma y espíritu es en la extensión del reino de Dios. Porque cuando lleguemos al cielo, allí ya no seremos ni marido ni mujer. Allí ya no habrá esposo ni esposa. Qué tranquilidad, ¿verdad? Yo voy a llegar así. Tú no sabes todavía. Allí en el cielo no existirá esa relación. No va a existir esa relación. Lo que sí se nos va a pedir responsabilidad no es por haber contraído un matrimonio. Quizás se nos pida responsabilidad por no haber cumplido con nuestras responsabilidades, ya que contraímos el compromiso. Pero sí se nos va a pedir responsabilidad por la sangre de aquellas personas a las que le pudimos predicar el Evangelio y no lo hicimos. De eso se nos va a pedir responsabilidad. Nuestras manos estarán manchadas de la sangre de aquellas personas a las que teníamos que haberle hablado y no lo hicimos. De eso sí se nos va a pedir responsabilidad. Y hay, como yo decía antes, es una necesidad que apremia. Es algo que tenemos que hacer urgentemente. Y lo vuelvo a decir, en este caso, la necesidad de extender el Evangelio. Por eso el hombre no debe perder su tiempo en hacer cambios en su vida. Es claro el apóstol ahí, ¿verdad? Es muy claro. El hombre no debe perder el tiempo en hacer cambios importantes en su vida. Yo creo que la palabra de Dios se entiende bien. Lo que pasa es que nosotros nos enteramos muchas veces de lo que queremos. Y nos afanamos en cosas que no deben ocupar nuestro tiempo. Que no deben ocupar nuestro tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo ocupa el atender a un esposo y atender a unos hijos? ¿Cuánto tiempo ocupa eso? Una gran parte de nuestra vida, ¿verdad? Y no es nuestra primera obligación, ¿eh? Cuando ya lo asumimos, sí, es una obligación. Pero nuestra primera obligación es la de extender el reino. Es la de extender el reino. El apóstol Pablo dice que haríamos bien en quedarnos como estamos. Y esa es palabra de Dios. En el versículo 27. Dice, versículo 26 dice que hará bien el hombre en quedarse como está. Dice, ¿estás ligado a mujer? No te divorcies. Por lo que yo estoy diciendo, no procures soltarte, dice el apóstol Pablo. ¿Estás libre de mujer? ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Curioso, ¿verdad? Curioso. Y a veces, para complicarnos más la vida, no solamente procuramos casarnos, desoyendo lo que Dios está diciendo, que no quiere decir que no esté en el propósito de Dios que te cases, sino que a veces lo hacemos con la persona que no tendríamos que haberlo hecho, desoyendo, por supuesto, el consejo de los padres. Nunca un cristiano debe casarse con un incrédulo, porque aun convirtiéndose en incrédulo, va a acarrear con todo el bagaje que esa persona lleva, familia, todo lo que lleva detrás, tú vas a cargar con eso. ¿Por qué Dios no puede darte un esposo de cristiano de tercera generación? ¿Es imposible para Él? ¿Por qué no puedes esperar eso? ¿Por qué no lo esperas? O
una esposa de tercera generación de creyente o de segunda generación de creyente. ¿No puedes hacerlo? ¿Tienes que buscarlo tú cuando Dios te está diciendo que no lo busques? Pablo no quiere la separación. El apóstol Pablo no quiere la separación. Pero también Pablo conocía las complicaciones del matrimonio. Él probablemente estaba casado. Y su recomendación a los solteros y a las solteras es muy clara. Está diciendo, no procures casarte. Te está diciendo, no lo intentes. No lo intentes. Desde luego, en ningún momento debemos entender que Pablo esté en contra de la institución matrimonial. El apóstol Pablo no esté en contra de la institución, o que esté prohibiendo el matrimonio para los creyentes. Como Pablo dice en 1 de Timoteo 4, versículos de 1 al 3. Primera de Timoteo 4, versículo del 1 al 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, prohibir casarse, aquellos que mandan prohibir casarse y abstenerse de alimentos, Pablo considera que esta enseñanza es una doctrina de demonios. Toda religión que prohíba casarse a las personas, como en el caso de la Iglesia Católica, o de comer alimentos en determinadas épocas del año, son doctrinas de demonios. Son doctrinas de demonios lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo en el versículo 28, dice: mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. El apóstol está hablando de la experiencia. El matrimonio conlleva mucho sufrimiento emocional y en muchas personas sufrimiento físico, desgraciadamente. Y en muchas personas sufrimiento físico, desgraciadamente. La relación matrimonial tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No es perfecta. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Toda relación humana conlleva una serie de conflictos. Relaciones entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo, familiares, ¿verdad? Las relaciones humanas es lo más difícil que hay, son una de las cosas más difíciles que hay en este mundo. Relacionarnos con los demás. Es muy difícil, es muy difícil. Pero los conflictos matrimoniales alcanzan un mayor grado de gravedad dada la relación que existe entre la esposa y el esposo, y además las responsabilidades que tenemos con los hijos. A veces nos lleva a soportar situaciones que en otro tipo de relaciones, las situaciones que soportamos en el matrimonio y con la implicación de los hijos, a veces nos lleva a soportar situaciones que en otros tipos de relaciones nosotros no habríamos aguantado. No habríamos aguantado. La implicación entre el esposo y la esposa y la implicación de los hijos. Pablo dice que si los solteros se casan, tendrán aflicción de la carne.
tendrán aflicción de la carne. Y ahí está hablando del sufrimiento emocional que causan las relaciones matrimoniales descompensadas, que son desgraciadamente la mayoría. Relaciones matrimoniales descompensadas. Aparte de las preocupaciones económicas, debemos pensar en el daño emocional y físico que se le causa, desgraciadamente, mayormente a la esposa. El grado emocional y el daño físico, mayormente a la esposa. Y Pablo dice, y yo os lo quisiera evitar. Le está diciendo, ¿por qué queréis pasar por esto? Le está diciendo Pablo, ¿por qué queréis pasar por esto? Según vemos en el versículo 29, fijaros lo que dice también a los casados, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. No está diciendo Pablo ahí que la persona se separe, ni se divorcie, ni abandone a su esposa. Está diciendo que no todo el tiempo lo tiene que dedicar a la relación matrimonial, porque el tiempo es corto. Cuando Pablo dice la palabra tiempo, está utilizando una palabra que no es cronos, de donde viene la palabra cronómetro, que significa medidor del tiempo, porque con el cronómetro lo que hacemos es medir el tiempo. Ahí el apóstol Pablo está utilizando la palabra griega kairos, que también significa tiempo, pero que esta palabra se traduce, se define como la ocasión oportuna o un momento decisivo histórico en el que se ha de cumplir la voluntad de Dios. Ahí está hablando del momento en que se cumplirá la voluntad de Dios para el regreso de la segunda venida de nuestro Señor. Y está diciendo ya Pablo en aquel tiempo, hace más de 2000 años, que el tiempo es corto, que no os ocupéis, que no lo ocupéis en cosas que no son la prioridad de Dios, como es la extensión del reino. Que no quiere decir que el uno no se atienda al otro, pero que no estén pensando que esa relación es lo fundamental delante de Dios. Que cumplan con sus responsabilidades y que ya que están cansados, pues que sigan el mandamiento del Señor. Que el esposo ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Pero que la mayor dedicación tiene que ser la extensión del reino, tanto para el uno como para el otro. Tanto para el uno como para el otro. El tiempo es corto. El tiempo es corto, y aquí se refería para el cumplimiento del kairos de la venida de Cristo. Lo que Pablo está diciendo a final del versículo 29 debemos entenderlo, como digo siempre, dentro de la preocupación de Pablo por la venida de Jesús, y no que Pablo esté a favor de una vida ascética, y que vivan como hermanos los esposos. No está diciendo eso. Hay que cumplir con todos los aspectos del matrimonio, mientras se pueda también, pues, con el mandato de lo que es la relación sexual, que es un mandato bíblico. Dicen que los esposos no deben dejar de cumplir lo que es el hábito sexual, solamente si lo deciden por causa de oración, pero no por mucho tiempo, no sea que caigan en tentación del diablo. Porque la necesidad sexual, como fisiológica, en el caso del matrimonio, bueno, pues
está ahí, ¿verdad? Y no hay por qué restringirla durante tanto tiempo, sino puede haber algún tipo de tentación. Eso es lo que dice Pablo. No está hablando de que los esposos tengan que vivir como hermanos, sino como esposos, con el respeto mutuo, además de la relación sexual. Dice 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer con el marido. Pablo nos dice que la mujer y el marido vivan como dos desconocidos. Más bien lo que está diciendo es que intenten evitar de cargarse con responsabilidades matrimoniales. El tiempo es corto. Para el creyente, toda actividad debe estar supeditada, debe estar limitada al llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una cosa que tenemos que tener siempre muy claro, que nuestra prioridad es predicar el Evangelio, que ese fue el llamamiento de Cristo para nosotros, no casarnos. Él no dijo casaros, no, a nosotros los creyentes nos está diciendo que nuestra prioridad es predicar el Evangelio. Jesús en todo momento le dio prioridad a ese llamamiento, a ese llamamiento, pero también dice en 1 Corintios 7, del 1 al 9, ya hemos leído parte de él, dice que no tenemos que negarnos el uno al otro, sino cumplir con ese mandamiento, pero dice Pablo también en el versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estar quemando. Así que eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Aquellas personas que no pueden contener ese deseo. Jesucristo dice en Juan 9:24, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Fijaros lo que dice Jesús. ¿Qué era para Jesús lo más importante? Me es necesario hacer las obras del que me envió. Eso dice Cristo. Para mí es mi prioridad. Entre tanto que el día dura, ahí no se está refiriendo al día como tal. Se está refiriendo al tiempo en el que nosotros los cristianos tenemos que trabajar. Mientras que el día dura, tenemos que hacer la obra. La noche viene. ¿Cuándo será la noche? Cuando desaparezca la iglesia. Entonces será cuando llegue la noche. Cuando desaparezca la iglesia. Y entonces nadie podrá trabajar. Nadie podrá trabajar. Hoy día en el campo, si tú viajas de noche, y sobre todo en verano, verás en el campo grandes reflectores, ¿verdad? Torretas colocadas en el campo para que los tractores puedan trabajar de noche. Y los tractores también llevando una cantidad de luces muy importante. Porque en verano hay ciertas partes de España donde trabajar de día pues es muy peligroso por el golpe de calor, y entonces los agricultores trabajan de noche. En aquel tiempo de noche no se podía trabajar. No había luz artificial. La noche impide cualquier tipo de trabajo. Jesucristo dice en la oración pastoral de Juan 17:18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Es tan urgente nuestro cometido y nuestra prioridad que el ocuparse en cosas de cierta importancia o seriedad, por ejemplo, como el luto, donde también habla aquí, el dolor, ¿no? El sufrimiento, como el luto, también tiene que tener sus limitaciones. En aquellos tiempos el dolor por la muerte de un ser querido
pues se manifestaba con el llanto, pero también era normal que los familiares del difunto se llevasen muchísimo tiempo haciendo manifestaciones de luto, manifestaciones ostensibles, es decir, para que las personas lo vieran. Solía durar varios días. El doliente descuidaba sus ocupaciones, incluso su aseo personal, y también cambiar sus vestiduras. Así que vemos aquí que tampoco Jesucristo quiere que el luto en los creyentes nos dure tanto tiempo. Fijaros lo que dice en el versículo 30, y los que lloran como si no llorasen. Fijaros qué cosas, ¿verdad? Y los que lloran como si no llorasen. Es decir, pasar el luto lo antes posible y dedicaros a vuestra tarea fundamental, que es la de predicar el Evangelio. Hay personas que sufren un luto en su vida y no son capaces de superarlo. Y se llevan todo el tiempo sumidos en ese luto, es decir, mirándose el ombligo. Yo entiendo que es doloroso, una pérdida importante. Pero ahí te está diciendo que si lloras poco tiempo. Porque la obra la tienes que continuar. Fijaros hasta dónde es exigente el Señor. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que el cristiano debe vivir conforme a las exigencias de Cristo. Conforme a lo que Él nos está diciendo, no conforme a lo que nosotros estamos sintiendo. No conforme a lo que nosotros estamos sintiendo, sino a lo que Él nos está diciendo. Y dice, y los que se alegran como si no se alegrasen, es decir, las fiestas que duren poco tiempo. Las fiestas poquito tiempo. Las bodas en aquel tiempo podían durar una semana. Una semana podía durar una boda. Entre los desponsorios que ya hacían fiesta, es decir, cuando ya el novio iba a pedir la mano de la novia, ya había una fiesta. Cuando preparaban ya, estaban preparando la boda o otra fiesta, y cuando había boda o otra fiesta. Es decir, allí podían estar una semana o más de una semana de boda. Y le está diciendo, y los que se alegran como si no se alegrasen, poquito tiempo y corto. Y corto. Esas son las exigencias de nuestro Señor. Y por supuesto, el creyente no debe vivir con demasiado apego o con demasiado interés por las cosas materiales, ya que estas también son un impedimento para las cosas espirituales. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Porque la apariencia de este mundo se pasa. Y si tú compras algo como si no lo poseyeses, es decir, si compras algo no esté todo el tiempo ahí diciendo, ¡ay, qué bonito es lo que he comprado! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay, qué cosa! No. Si lo compras como si no lo comprases. Que no pierdas el tiempo disfrutando de aquellas cosas que has adquirido. Es dura la vida cristiana, ¿verdad? Es dura la vida cristiana. Las exigencias de Dios son muy altas. Son muy altas. Por eso dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Por eso te dice el Señor que si un rey va a salir a la batalla, por ejemplo, contra un ejército de 30.000 y tú tienes 3.000, piénsatelo antes de salir a la batalla. Y si vas a construir una casa, piensa antes si tienes dinero para terminarla. Si no, no vayas a hacer el hazmerreír de tus vecinos. Haz cuenta, te está diciendo el Señor. Estas son mis exigencias. Echa cuentas y medítalo. Él es el que manda. Cuando decimos que es el Señor, ¿qué estamos diciendo? Que Él es el que manda. Y Él es el que pone las condiciones para la vida cristiana. No somos nosotros. Ni nosotros podemos decir, esta sí, esta no, y esta me la salto y la otra también. Nosotros no podemos decir eso.
tenemos que decir, Señor, yo quiero cumplir con tus exigencias. Yo reconozco que por mí mismo no puedo. Hay que ser sinceros con el Señor. Yo por mí mismo no puedo, Señor. Pero yo quiero vivir como tú me estás diciendo en tu palabra. Y seguir, Señor, tus consejos. Ayúdame, Señor, a vivir de esa manera. Así es como tenemos que vivir los cristianos, sin excesiva preocupación por las cosas mundanas. Muchas veces hay creyentes que quieren disfrutar de los placeres de este mundo y también de las ventajas de la vida espiritual. No se puede. El Señor dice que escojas o a mí o al mundo. También ponemos afán muchas veces por las cosas materiales o por los proyectos mundanos o por las diversiones antes que servir a Dios, al cual solamente le dedicamos 1 hora y media a la semana. Y aún así, cuando nos surge algún compromiso, esa hora y media la dedicamos a otro tipo de relaciones antes que venir a la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere para la vida de un creyente. El creyente quiere personas, Dios quiere creyentes o personas comprometidas. Eso es lo que quiere el Señor. Y lo demás, déjaselo a Él. Y lo primero, buscar el reino de Dios y la forma de vida del reino. Amén.